en la parte también tenemos un grupo de WhatsApp que es de experiencia contable. Muchísimas gracias a todos los que han estado siguiendo día a día este programa que ya está entrando en su 7º año, ya cambiando la palabra programa y empezando a hacer como un proyecto de diferentes matices que hemos explicado en programas anteriores. Quiero agradecer también a los que se han unido a la familia Experiencia Contable, que son varios patrocinadores. Tenemos a Tecnomás, que es todo lo que son productos electrónicos, a Cafetoni, que es de Dota, Cyberfull, que es factura electrónica, soluciones gráficas, que es Stephanie González, y ABN Contadores, el despacho que ha venido patrocinando el programa de experiencia contable. Hace más de un mes, yo creo que como un mes, conversábamos con el expositor del día de hoy de 2 temas muy interesantes para traer en este programa Experiencia Contable. Y conversamos, qué bonito hacer una mesa redonda, qué bonito hacerlo con personajes internacionales, expositores internacionales, tanto como nacionales. Y el tema lo empezamos a conversar y lo habíamos ya
puesto en agendas de ambos para el día de hoy, 15 de junio, y con la sorpresa que esta semana se hizo popular el tema, porque en El Salvador aceptaron el Bitcoin como moneda o como un medio de transacción en el país del Salvador. Entonces, como que quedó apenas, ¿verdad? El programa. Entonces, toda esta semana hemos escuchado hablar de este tema, ya criptomonedas salió del anonimato y ahora es súper popular, no solo en El Salvador, sino a nivel mundial, porque estamos hablando que toda la normativa contable y fiscal se ha estado moviendo alrededor de este tema. Ya el día de hoy tuvimos una charla con varios internacionales en el Colegio de Contadores Públicos. El Colegio de Contador también había traído una escritora muy buena, puertorriqueña, y realmente es un tema de que vamos a escuchar muchos años, yo creo, estar hablando del tema de las criptomonedas, programas de experiencia contable. Un día más, ¿quién nos va a acompañar el día de hoy para desarrollar este tema? Les agradecemos a todo colaborador ya conocidos por todas las redes sociales, tanto gracias a Dios siempre ha estado de la mano, como en la página, igual que está Kevin, como en el Facebook, en Silvia, muchos expositores, don Sergio Blanco, que han estado durante todos estos años y siempre nos han dicho, y ve, tema nuevo, llevémoslo al programa, porque no aparte también tenemos un grupo de WhatsApp, nos preparamos y lo traemos al programa y ya después se hace popular. Pero creo que Experiencia ha estado haciendo día a día este programa muy diferentes, que nosotros como años ya cambiando la palabra programa y todos esos estudiantes que están con nosotros, entonces debemos. Quiero agradecer también a los que se han unido a los temas contables, Vargas patrocinadores, máster en asesoría. Tenemos a contador Tecnomar, contador que va todo lo que son, también es socio director de Vargas y Vargas, Cafetón, conferencista internacional y nacional, Cyberfull, que es miembro de la comisión de la ediciones gráficas, que es Stephanie González, de la comisión, y muy activo en todo lo que es la normativa ABN Contadores, el despacho. El día de hoy traemos el tema de criptomonedas, de cómo se registra de manera contable y cuál será el enfoque fiscal para nuestro programa de experiencia contable. Don Marco, bienvenido a Experiencia Contable. Hace más de un mes, semana pasada estábamos con casa de manera literal, ¿verdad? Personajes internacionales, experiencia contable, hoy estamos nacionales, así que ustedes lo quieren la primicia hoy del año, lo habíamos ya, creo que en la cámara puesto en agendas de ambos para el día de hoy, así que muchísimas gracias de junio, y con la sorpresa que esta semana se hizo popular el tema, porque no, muchas gracias de nuevo a Experiencia Contable como moneda o como medio de transacción en el país del Salvador. Entonces, como que quedó apenas, ¿verdad? El programa. Entonces, toda esta semana un tema que nos va a tocar hemos escuchado hablar de este tema, ya la criptomoneda salió del anonimato y ahora es súper popular, no solo en El Salvador, sino a nivel mundial, porque estamos hablando que toda la normativa contable y fiscal se ha estado nacionales, en el Colegio de Contadores Públicos, el contador también había traído una escritora muy buena, puertorriqueña, y realmente es un tema de que vamos a escuchar muchos años, yo creo, de las todos los programas de experiencia. Entonces, no es un Y además tema nos va a acompañar el día de hoy para desarrollar este tema. Les agradezco a todos los colaboradores como siempre, todas las redes sociales, tanto gracias a Dios siempre he estado de la mano, con la página de Silvia, muchos expositores, don Sergio Blanco, que han estado durante todos estos años y siempre nos han dicho, y ve, tema nuevo, llevémoslo al programa, porque nosotros también tenemos un grupo de WhatsApp, nos preparamos y lo traemos al programa y ya después se hace popular, pero creo que Experiencia ha estado haciendo día a día este programa que nosotros como años ya cambiando la palabra programa, todos esos estudiantes que ya quiero agradecer también a los que han unido a los demás Vargas y hace unos años no existían los intangibles de un sistema y tuvimos que empezar a trabajarlo, valorar el interior y demás. Tenemos vamos a valorar este tipo de fenómeno nuevo que tiene una serie de características muy particulares y que hacen difícil, para serte sincero, hacen difícil, y ya veremos en la presentación un poco, digamos, su tratamiento contable y fiscal. Pero la idea del día de hoy es precisamente dar un acercamiento a todos los que nos están escuchando de este fenómeno y cómo otros países, tal vez más avanzados en el tema,
han tratado este tema en materia contable y fiscal, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos a tratar de dar algunos avances de este tema sin pretender agotar el tema, ¿verdad? El tema da para muchísimo más. Entonces, digamos, en el punto de vista un marco. Bueno, antes quiero pedirle disculpas a los que nos están escuchando por redes sociales. Está un poco lento el internet, entonces se está pegando un poquito la transmisión, pero está siendo grabado, ¿verdad, Stephanie? Entonces después ya la pasamos de una manera para que la puedan ver de manera continua. Y también está empezando a llover, ¿verdad? Entonces eso está fuera de nuestro control, ¿verdad? Claro. Don Marco, hoy en la charla que veíamos en la capacitación, conversábamos unos colegas después de las diferentes ponencias de los expositores, es que muchos todavía sienten que no va a pasar, o sea, que lo de El Salvador va a ser como una prueba de todo el mundo, toda la parte de economía, de la parte contable y fiscal está como encima de El Salvador para ver qué va a pasar, y que el riesgo existe de todo lo que va a suceder en la parte contable, y que esperemos a ver qué pasa, es lo que decían el día de hoy. Dieron unas definiciones de la parte de la criptomoneda, hablaron un poquito de la economía, los riesgos, los beneficios de tener la moneda, pero como decía usted ahorita, estamos empezando. Sí. A ver, la criptomoneda no es nueva, digamos, hay que entender que más o menos la primera criptomoneda se dio en el 2006, ¿verdad? Que fue el Bitcoin, precisamente, que es la criptomoneda más reconocida. Ya durante bastantes años, la realidad práctica es que ha existido y ya en distintos países Bitcoin pues, se ha ido comercializando, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿qué nos puede esperar? Es un poquito incierto la realidad, ¿verdad? Es decir, China, por ejemplo, la tiene prohibida. No es de las monedas, las criptomonedas no son aceptadas en China. ¿Y por qué? Probablemente es que en algunos países, Colombia también no la acepta, por ejemplo. ¿Por qué es que algunos países no la aceptan? Bueno, porque eso podría implicar eventualmente una devaluación de sus monedas oficiales, ¿verdad? Entonces, obviamente creo que por ahí, digamos, creo que las criptomonedas van a tener eventualmente un desarrollo en ciertas economías. Pero si hay una realidad práctica, es probable que se mantengan en el tiempo. Ya han existido, han probado que durante el tiempo que están han generado valor, han probado que es un mecanismo, un medio de pago. Los organismos internacionales se han preocupado por la criptomoneda porque hay que señalar que usualmente este es un mecanismo para evadir el rastro, digamos, ante situaciones de delitos como lavados y blanqueo. Pero entonces, precisamente los gobiernos están reaccionando de alguna manera a controlar eso y es parte inclusive de lo que vamos a hablar. Ya hay un oficio de la Administración Tributaria que no profundiza el tema de la criptomoneda, pero sí entra a valorar lo que se llaman las máquinas de cambio de bitcoins, digamos. Entonces, ahí podemos tal vez hablar un poquito. Tal vez para introducir el tema, primero definir qué es una criptomoneda, ¿verdad? Yo creo que por ahí tenemos que empezar, porque en mi ignorancia del tema, don Marcos, cuando yo vi esta capacitación o charla de la, creo que se llama Susana de Puerto Rico, ella empezó y nos dio como una tabla de todas las criptomonedas que hay, y tal vez ahora, como la que se está poniendo de moda, el Bitcoin, se cree que tal vez solo esa moneda existe y que por eso El Salvador la está aceptando. Y también nos explicaba creo que eran Bahamas, que había una moneda que se relacionaba con el dólar y que era validada por el Estado de Bahamas. Entonces ahí como que se le abre a uno los ojos y dice, no, ya esto estaba. Claro. Solo que estaba siendo como oculto, y tal vez en contabilidad ya existía también, porque dos contadores de Costa Rica me escribieron diciendo que ellos ya tenían clientes que manejaban las criptomonedas. Entonces yo creo que no es un tema nuevo, un tema que tal vez salió a la luz por el tema del Salvador. Sí, realmente, digamos, ese fue el paso que nadie había dado. Ya hay gobiernos que la criptomoneda la aceptan, digamos, dentro de sus transacciones económicas y financieras. México es uno de esos.
y vamos a hablar un poquito del tema en México, precisamente no la aceptan como una moneda, ¿verdad? No le dan la equivalencia a una moneda de curso legal, porque la diferencia, tal vez para entrar precisamente a esas primeras diferencias, ¿cuál es la diferencia entre el dinero, digamos, y una criptomoneda? Bueno, lo primero que hay que señalar es que una criptomoneda no está respaldada realmente por nadie, no está respaldada por un banco central, no está respaldada por una entidad gubernamental, como sí probablemente está respaldado el dinero. El dinero tiene esa particularidad que significa un derecho contra un gobierno. Digamos, si yo tengo un billete de 10.000 colones, pues son 10.000 colones que el gobierno, el banco central tendrá que responder por eso. La criptomoneda no. Entonces, esa es una primera diferencia y ya veremos en el proceso de la capacitación y la presentación del día de hoy que hay distintas diferencias. Una criptomoneda se considera un medio digital de pago. Y principalmente ese es el enfoque que se le ha dado a través del tiempo. Se ha dicho, digamos, que las criptomonedas se basaron en tres componentes principalmente. ¿Cuáles son esos componentes? Bueno, algo que se llama la teoría del juego. La teoría del juego es una teoría económica que dice que cuál es el comportamiento de las personas ante distintas circunstancias. Se considera que juego es porque cuando yo estoy interactuando con distintas personas, va a depender de la reacción tuya y mía, digamos, las consecuencias de eso. Y las criptomonedas tienen esa particularidad. Como están basados en la ley de la oferta y la demanda, finalmente entonces su precio, por eso es que es volátil. Después tienen una parte que es la criptografía. ¿Qué es la criptografía? La criptografía básicamente es el encriptado, digamos, de la moneda en sí, ¿verdad? Es el proceso de códigos, ¿verdad? Para construir la moneda. Ya vamos a hablar ahora un poquito de lo que le conocen como mineros. Es esta la palabra que yo estaba, eran minas, pero ¿con qué era? ¿Con qué terminaba? Porque, digamos, uno minas lo relaciona con las minas que uno conoce, ¿verdad? No con las, y en las dos conferencias que escuché hablaban mucho de los mineros. Sí, es que el minero es un término que se acuñó, digamos, haciendo la asimilación de, por ejemplo, cuando se extrae oro. La minería en la criptomoneda es básicamente un proceso de descifrar o desencriptar, digamos, precisamente, digamos, una serie de bloques de datos. Y si se hace de forma correcta, esto se obtiene, digamos, una recompensa que puede ser un Bitcoin o una otra moneda virtual o eventualmente inclusive dinero, ¿verdad? Entonces, el minero, digamos, es esa persona que se dedica a dos cosas, o a construir monedas, que es un tema que no es tan fácil, digamos, esto, entonces también hay que mencionar un poco qué significa construir una criptomoneda, inclusive, solo para dar algunos datos, para dedicarse a hacer criptomonedas, hay algunas estimaciones que la electricidad que eso consumiría sería igual que una pequeña ciudad, digamos, la capacidad de equipo cómputo y de computadoras y lo que harían los procesos que harían de desinfectación y de encriptación esas máquinas sería casi similar, digamos, a una pequeña ciudad consumiendo electricidad. Entonces, construir monedas no es probablemente lo que nosotros vayamos a ver, digamos, no es nosotros. No somos, ya no les pusieron las monedas, digámoslo así. Sí, no somos nosotros, pero sí que es lo que va a pasar con nosotros, digamos que es lo que en El Salvador se empieza a ver. Bueno, que las personas empiezan a intercambiar el Bitcoin. Y la pregunta que algunos me han dicho, pero es que un Bitcoin puede costar 30.000, 40.000 dólares, ¿cómo funciona eso? Igual que un billete. Si queremos ver un billete de $1 tiene 100 centavos, un Bitcoin tiene 100 millones de satoshi, que es como la unidad más pequeña del Bitcoin. Entonces, si yo tengo un Bitcoin, yo puedo fraccionarlo en 100 millones de partes. Y con eso entonces puedo cancelar o pagar, digamos, equivalencia a dólar. Casi todos los países que lo han absorbido la hacen equivalente al dólar. Yo puedo cancelar servicios y bienes. Y digamos, si esto es parte de por qué se considera como un medio de pago y no como una moneda, ¿verdad? Entonces, es parte, digamos, de la evolución que tienen estas criptomonedas. Ya les decía, tal vez solo para resaltar eso, a diferencia de el dinero, las criptomonedas se basan más en la ley de la oferta y la demanda. Y por eso es que los precios fluctúan. Don Marco, y una consulta, digamos, yo ya he visto promociones de establecimientos donde están recibiendo la criptomoneda. Realmente ya está empezando a mover, digamos, estaba viendo
unas entrevistas donde mencionaban grandes empresas como la misma Burger King, ya estaba aceptando la criptomoneda. Entonces quiere decir que ahí es donde vienen las consultas, los que nos gustan las NIF y a los que les gusta la parte tributaria, o ahora, ¿cómo voy a registrar eso? Eso es una muy buena pregunta. Yo sabe que me recordó el programa Chao. Chespirito, ¿verdad? El Chapulín Colorado cuando decía, ahora quién podrá defendernos, ¿verdad? Sí. Porque ninguna norma está hecha para las criptomonedas. No, eso es muy interesante. Ninguna normativa fiscal, menos Costa Rica en la parte fiscal, ¿verdad? Está hecho para eso. Sí. Salen rentas de capital, entonces ahora todo el mundo dice rentas de capital, ¿verdad? Y ahora estábamos viendo el de El Salvador que dice no es renta de capital. Entonces, que es una duda que está en varios contadores, ahora ¿cómo realizamos eso, verdad? Y la entrevista que le hicieron a esta señora fue en mayo, fue a principios de mayo, ¿verdad? Entonces las estadísticas que ella traía eran del IASB y de las pronunciaciones que había dado. Y ella habló de la 2, habló de la 2, de la 38, habló de la 14, habló de cuál más, hasta de las 7, porque no había, todavía El Salvador no estaba, entonces era un gran panorama. Y ella le decía, usted tiene que irse a cada una de las normas de la NIC 2 y irnos a hacer un checklist de todos los términos. ¿Cuál es su base de medición inicial? ¿Cuál va a ser su medición posterior? ¿Cuál va a ser su revelación? Su cálculo. ¿Cuál norma realmente es la que la va a regir? Entonces váyase norma por norma. Y la casualidad es que cada vez que ella empezaba a leer los parámetros de la NIC 2, yo decía de NIC 2, es NIC 2. Sí, esa es la que me gusta. Es NIC 2 porque decía, se añade al valor del producto conforme se hace la producción. Y yo dije, sí, se va a ir añadiendo, ¿verdad? Viéndome por esa línea, ¿verdad? No, se van a tener para poder vender. Y sí, yo las tengo para venderlas después. Y sí, aplica la NIC 2. Y empezó a decirle el intangible, y yo no es intangible. Entonces, es como que se adapta a varias NIF en pedacitos. Y uno puede decir, no, yo la adapté por ese criterio, ¿verdad? Entonces, lo extraño es que no se tocó el marco conceptual, para ver qué nos decía también el marco conceptual, ¿verdad? Y yo me imagino que los que son expertos en la parte fiscal están lo mismo. Cumple con renta de capital, no renta de capital. Ay, metieron la NIC 21 también. Si el efecto de lo que yo voy a recibir al final va a tener un efecto de conversión y cómo lo voy a registrar. Entonces yo creo que ese es el tema como más o menos queremos nosotros conversar el día de hoy, cuál va a ser ese efecto contable que desde ya usted tiene clientes con eso, ¿verdad? ¿Cómo lo está registrando? La pregunta es ¿cómo registro esto? ¿Cómo registro esto, verdad? Claro. Y ya dejando de lado la parte del riesgo financiero que tiene, ¿verdad? Ay, la de instrumentos financieros también salió a la luz. Bueno, la verdad es que todas las normas nuevas... No hay normas que no salieran. Normas nuevas, ¿verdad? Y viejitas también, pero decía ella, haga su checklist, haga el checklist de la parte NIF para determinar cuál norma es la que va a aplicar. Sí, eso es bien interesante porque realmente, tal vez para entrar en materia del contable, hay que decir que efectivamente no hay una NIF o una CINIF, digamos, que esté diseñada para el tratamiento contable de las criptomonedas. Ese es, digamos, el primer elemento. Y la particularidad de la criptomoneda, como vos bien decís, es que si vos la analizás, uno podría concluir que tiene componentes de cada una de esas normas que mencionaste, la NIF 2, la NIF 38, la NIF de instrumentos financieros y demás. El IASB lo que ha hecho son recomendaciones del tratamiento y el IASB ha dicho son dos posibles variables fuertes, digamos, de lo que podríamos considerar la criptomoneda, una como un activo intangible, ¿verdad? Cumpliéndose las definiciones de activo intangible y dependiendo de precisamente el uso y la naturaleza para lo que se tenga. Y por el otro lado, la NIF 2 de inventarios, ¿verdad? Para esas personas que se dedican pues a la compra y venta de criptomonedas. Entonces, el IASB ha dicho eso. Sin embargo, yo te comentaba que es parte de lo que quería presentarles el día de hoy, y ayer hablaba con un colega americano del tema. El Consejo de Normas de Información Financiera de México ha dado un paso más. Yo no sé si ustedes saben, digamos, allá en México está el IASB, digamos, adopta normas, pero hay un Consejo de Normas de Información Financiera que normalmente implica los colegios profesionales, entidades financieras y otras personas,
y ellos emiten sus propios pronunciamientos para materia contable. En vista de que no existía una norma contable emitida por el IASB, ellos emitieron la propia, ¿verdad? Para decir cómo se iba a tratar contablemente estas criptomonedas. Y esto es producto de una necesidad, porque en México hay una ley, la ley para instituciones de tecnología financiera, lo que se conoce como FinTech, y desde el 2018 se promulga esta ley, se dice que existen instituciones de tecnología financiera y se habilita que estas instituciones sean las que tengan la posibilidad de transar en el mercado económico de México este tipo de monedas, ¿verdad? Entonces se crea la ley, están las instituciones tienen un fenómeno nuevo que es recibir criptomonedas, y la pregunta del $1.000.000 que hacen los contadores de México es: tenemos una ley, sabemos que existen, es un fenómeno económico, ahora la pregunta es ¿cómo lo manejo contablemente? Exacto. Y entonces el Consejo Mexicano de Normas de Información Financieras emite la NIF, con una I nada más, Norma de Información Financiera C-22, para explicar el tratamiento contable de las criptomonedas. Ya me la puso difícil. Si yo a los estudiantes, cuando tengo que decirles de una norma, yo les digo NIF con F, profe con C, no, con F. Y cuando hablamos de la NIF 7, le digo NIF con C, 7. Ahora usted me sale ahora, quítele la. Una I. No es doble NIF, ¿verdad? Es NIF. NIF sin una I sería ahora. Exactamente. Es Norma de Información Financiera C-22 de México. Y me cuenta el colega mexicano que inclusive ellos han tenido felicitaciones del mismo IASB por haber promulgado esta norma, porque es un paso, digamos, a un acercamiento del tratamiento contable de este fenómeno económico, que, para serles honestos, y ya veremos más adelante, no calza ni en A38, ni en A2, ni en A9, por una serie de circunstancias, ¿verdad? Y entonces ellos la empiezan a clasificar como lo que se llama como un activo virtual, es decir, una categoría especial de activo que va a ir por aparte de los activos intangibles de inventario. Inclusive ya veremos por qué, digamos, porque ellos sí especifican, digamos, cuáles son esas diferencias que hacen que no calce la criptomoneda dentro del tratamiento contable ordinario de esta norma. Y es que es muy, muy sencillo, esas normas no fueron pensadas en las criptomonedas, se diseñaron en un momento donde la criptomoneda no existía. Entonces, obviamente, es claro que no estaban adaptadas para eso. Pero tal vez para entrar ahí, dice esta norma mexicana, ¿verdad? Que primero no se considera una moneda, sino un activo digital. Hablando con el colega mexicano, me decía él que precisamente esta distinción la hace el gobierno para no confundir, digamos, a los usuarios del sistema financiero. Es decir, no, hay una moneda de curso legal, ¿verdad? En México, y estos son activos digitales, ¿verdad? Que ya veremos ahora las connotaciones que tiene, ¿verdad? Y que está basado precisamente en la encriptación de códigos, ¿verdad? Entonces, los otros componentes, digamos, para ir tal vez desgranando esta NIF con una I nada más, es que primero no lo considera un activo intangible a pesar de las similitudes, principalmente por una variable muy interesante, y es que los activos intangibles usualmente se consumen por su uso, ¿verdad? Es decir, yo tengo una marca, y cuando dice uso en el sentido más amplio de la palabra, digamos, cuando se habla, digamos, de un activo intangible, normalmente si vos ves, dentro del proceso productivo. Imagínense un sistema, imaginemos una patente, imaginemos una marca. Todos estos normalmente son activos intangibles que están íntimamente ligados con el proceso de producción de la compañía. Las criptomonedas no tienen ese tipo. Es decir, no se ligan a eso. Eso no quiere decir que un activo intangible no se pueda vender, por supuesto que sí, se puede vender una marca, se puede vender, transar una serie de cosas, pero esa característica tan particular hace que la criptomoneda se aleje de la definición usual de activo intangible. El otro tema es que los mexicanos, como vos bien lo decías, señalan que para cumplir la definición de un activo digital, tiene que referirse al marco conceptual de la ley. Y ahí sí, cumplir las condiciones que el marco conceptual da
de que sea un activo, ¿verdad? Es que eso es lo que siempre nos han dicho, cuando no hay una norma que se aplique, Así vaya al marco conceptual. Así es. Entonces, se tienen que cumplir esas características. Entonces, creo que nos brincamos el marco conceptual. O sea, yo creo que en la recomendación que nos dio la expositora, que dio la capacitación en el Colegio de Contadores Públicos, ya casi les digo el nombre, realmente ella nos recomienda eso, vaya norma por norma, haga checklist, a ver cuál, y yo al final terminaría en el marco conceptual. Claro. Si no hay ninguna que se aplique. Los mexicanos precisamente lo que hacen es guiar en esta CINIF a decir, bueno, primero para considerar un activo digital tiene que haber cumplido las condiciones de un activo que establece el marco conceptual, como qué, como generar beneficios futuros, como la identificación, como la medición. Todos estos elementos que están en el marco conceptual de la NIF, lo que dice esta norma mexicana es, vaya ahí, y si cumple esto, entonces es un activo digital. Exacto. El otro tema, digamos que se le conoce también como activos virtuales. Sí, correcto. Que me decía a mí el fin de semana un salvadoreño, me dice, hay varias tesis de las universidades de El Salvador que hablan sobre activos virtuales, no es solamente la criptomoneda. No. Me dice, digo yo, entonces vamos a tener que motivar más a los estudiantes en sus tesis para ver estos proyectos futuristas que tal vez no son ni futuristas, ya existen, solo que nosotros no lo estamos viendo el día a día. Porque hace poco leí una tesis de criptomoneda de un estudiante y realmente me gustó ver ese tema ahí y me decía un profesor, y es que a mí no me gusta ese tema. Le digo, ¿por qué no? Es un tema que ya viene y ya llegó. Claro. O sea, y en el momento que yo la leí, estamos hablando de ella la empezó a hacer hace casi un año. Entonces, esos temas, los directores de carrera son los primeros que yo aprobaría. Más bien al contrario, me parece nuevamente un tema súper novedoso que inclusive el mismo DIASBIT no se ha pronunciado, digamos, en forma específica, y que inclusive vean que, por ejemplo, México ha tenido que recurrir a crear su propia interpretación, ¿verdad? Porque tenía una necesidad. Los contadores mexicanos dicen, bueno, esto tengo que presentarlo de alguna manera. Entonces, me parece un tema que es ampliamente explotable y ampliamente discutible, porque ya veremos que en la parte fiscal tampoco el asunto es muy pacífico, ¿verdad? Hay muchos temas de cómo se ha considerado las criptomonedas. Esta misma norma que les mencionaba habla, por ejemplo, también de los gastos de minería. Y vean qué interesante, les comentaba yo a ustedes que, por ejemplo, producir una criptomoneda, los costos asociados son muy altos, es decir, eso no es para las personas. Inclusive hay empresas especializadas que se dedican solo a esto, ¿verdad? Con lo que le llaman granjas, donde están las computadoras, ¿verdad? Que son pues equipos sumamente valiosos, que consumen una energía eléctrica, que requieren personas ampliamente calificadas. Y esta norma, por ejemplo, dice que esos gastos de minería deberían ser considerados como parte de los gastos o resultados, no se deberían de contabilizar como activo, por lo menos bajo el principio, digamos, del nivel de incertidumbre de la producción de estas monedas, ¿verdad? Entonces, la norma mexicana dice esto debería tratarse como un gasto, ¿verdad? Exacto. Eso es un tema, digamos, de nuevo, yo quería, me gustó mucho el tema de los mexicanos porque creo que son los que más han avanzado en analizar realmente el fenómeno de la criptomoneda y acercarlo, digamos, a la materia contable, digamos, ellos son los que más han logrado avanzar en este tema, porque otros países lo tienen, pero no han dado un pronunciamiento específico de este tema, inclusive España es uno de los temas. Entonces, ese es otro tema. Un elemento más que señala, digamos, la norma mexicana es que la criptomoneda se debe valorar al valor razonable. Y entonces ahí entran las diferencias. Ahí entra uno de los puntos de la NIC 2. Correcto. Que nos decían, es que no cumple con lo que dice la NIC 2, entonces ahí lo desecho. Exactamente. Ese es uno de los puntos. Ya lo vamos a ver aquí más adelante. No sé, Esteban, si podemos compartir la presentación como para, si se puede, para hacer como una guía para el aquí. O si quiere, use usted un marco para que se vea. Ahí está no sé si está. No sé si Stephanie nos lo están compartiendo para tener una guía de. Igual la presentación que hay disponible a disposición de ustedes cuando lo quieran recibir. Sí. Pero, por ejemplo. Y también, don Marco, invitemos a todos los que nos están viendo en redes sociales que nos hagan sus consultas.
También les recordamos que el enfoque que le estamos dando más que todo es en la parte contable y en la parte fiscal. Está interesante las preguntas que nos están haciendo de dónde adquirir las monedas, de cómo se invierte. Ahí tendríamos que buscarnos un expositor del lado de inversiones, ¿verdad? De ese tipo, para que hable sobre los riesgos, porque ese fue otro tema que hoy tocaron así por encimita, ¿verdad? Los riesgos de tener esa moneda, que creo que lo que más me llamó la atención fue lo de la clave, o sea, yo hubiera perdido eso seguro desde un principio. Inclusive hay una jurisprudencia española. A ver, la criptomoneda, por eso es que la gente lo ha asimilado como una moneda. Uno aquí, digamos, uno puede buscar en el teléfono, en las tiendas, monederos virtuales para criptomonedas. Usted baja el programa. Entonces eso es como la billetera, básicamente, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes preguntan de la adquisición de criptomonedas, por ejemplo, aquí ya en Costa Rica, una entidad financiera está poniendo lo que le llaman cambios, máquinas de criptomonedas o de bitcoins. Entonces esas máquinas están diseñadas en los estos cajeros ATM. Esos cajeros van a tener la posibilidad de que yo tenga un bitcoin y yo llego y lo puedo cambiar por dólares. Y al revés también. Aquí sí, ya, va a formar parte, Rica, va a ser parte de la moneda. Sí, entonces... Que era lo que decían también para relacionarla con la NIC 7, con flujos de efectivo. O sea, no se puede relacionar con la NIC 7 porque no se considera moneda. Correcto. Entonces no podemos decir que es un equivalente efectivo. No, correcto, exactamente. Digamos, a ver, vamos tal vez ir descartando un poco, por lo menos desde la apreciación de esta norma mexicana, por qué el tratamiento contable de algunas normas no se empareja, digamos, con la criptomoneda. En el caso de la NIC 2, digamos, el valor o la medición de los inventarios se debe hacer entre el costo de adquisición y su valor neto de realización. El valor neto de realización, como todos sabemos, es un factor que se define dentro del interno con variables externas y es la capacidad que tengo yo de vender, pero con algunas variables internas, ¿verdad? Que son los costos para poder. Mientras que las criptomonedas se definen por su valor razonable. Entonces, digamos, hay ya la norma, la NIC 2, no calza con la definición de cómo se estaría midiendo una criptomoneda. Digamos, no, Marco, ya es que está en la presentación en la pantalla, entonces no sé si está en la que usted gusta o... Sí, no sé si están viendo la de la NIC 2, digamos, está en la una. Entonces, por ahí tenemos, esa es, digamos, la primera diferencia que se dice para no aplicar la NIC 2, ¿verdad? Respecto a, bueno, ojo, ¿verdad? Aquí entendiendo, ¿verdad? Porque precisamente el IASB, la recomendación la hace en el siguiente tema. Los que se dedican, pues obviamente, por motivos de negocio, a comprar y a vender, pues finalmente entonces tienen características de un inventario. Y los que se dedican a la tenencia, no para venta, sino por fines especulativos, es decir, que tienen la criptomoneda para tener una plusvalía, entonces el IASB eso calza más en la 1038. Sin embargo, por ejemplo, en ese caso, los mexicanos dicen que los activos intangibles normalmente se recuperan por su uso y excepcionalmente por su venta. Y las criptomonedas, al contrario, normalmente su valor de recuperación es por medio de pago o por medio de un intercambio. Entonces, hay otra diferencia en la forma del uso del activo, digamos, intangible de la ley 38 y las criptomonedas como activos digitales o activos virtuales, que es como se les está denominando. Entonces, esta norma dice, eso hace una diferencia para que el reconocimiento de la ley 38 no calce dentro de lo que estaría, digamos, siendo una criptomoneda. Entonces, vean ustedes que lo que vos decías al inicio, efectivamente, estas criptomonedas tienen características que uno podría asumirlas o asociarlas, digamos, a alguna de las normas, más sin embargo, digamos, el análisis del Consejo de Normas de Información Financiera americano ha dicho esto no puede ser así porque no calza, es decir, es forzar una definición de un activo intangible o un inventario pues a un fenómeno nuevo que se valora totalmente distinto, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice esa norma, digamos, respecto a eso? Bueno, que se debe llevar al valor razonable con los efectos a utilidades o pérdidas netas, es decir, debería revisarse, no como se hace, por ejemplo, cuando usted lleva activos intangibles a valor razonable. Cuando uno lleva activos intangibles a valor razonable según la propia norma, deberían de reconocerse las diferencias
al LORI, ¿verdad? A otros resultados integrales. Exacto. Pero la norma mexicana dice que esto no es correcto porque normalmente el que tiene monedas o criptomonedas la tiene con fines especulativos, es decir, para vender y cambiar, digamos, en una forma recurrente, digamos. Entonces, no cumple con la característica de un activo. Entonces ellos dicen, bueno, este fenómeno debería contabilizar sus resultados directamente al estado de resultados, digamos, y no incorporarse en el LORI. Entonces, vean que entonces las normas contables actuales no calzan, ¿verdad? Como que hay ciertos elementos que hacen, y esta norma pues trata de aproximar más estos activos virtuales a realmente cómo se comporta la criptomoneda, ¿verdad? Y las criptomonedas lo que hacen es ser básicamente un activo especulativo o de medio de pago, básicamente, un mecanismo de medio de pago. Entonces, eso es un poco, digamos, la tónica que la parte de México le ha tratado de meter. Hay que entender que no hay otra norma. Esta norma, digamos, esta norma mexicana empezó a regir este año, precisamente en enero de este año. Se puso a auscultación en el 2000, finales del 2018-2019, y pues llevó su tiempo, y es precisamente en el mes de enero del 2021 que entra ya a funcionar como una norma para las instituciones de tecnología financiera, ¿verdad? Entonces, vean por ahí, digamos, cómo van. Ya le decía a ustedes que el colega mexicano que estuve, pues, estuvimos compartiendo un poco, me comentaba inclusive que han tenido felicitaciones de organismos internacionales precisamente porque es un paso a una interpretación más acercada a la naturaleza de estas monedas. Y tal vez diré, ¿por qué es que eso es tan relevante? ¿Verdad? La pregunta es, ¿por qué será tan relevante finalmente descifrar cuál es la naturaleza de las criptomonedas? Bueno, porque precisamente estos fenómenos económicos, como cualquier otro fenómeno económico, tienen que finalmente pasar. Dicen que hay dos cosas de que no nos escapamos, de la muerte y los impuestos, ¿verdad? Exacto. Entonces la pregunta es, ¿cómo se trata esto a nivel fiscal? Y más en nuestro país, ¿no, Marco? En nuestro país, lamentablemente, la mentalidad de los contribuyentes o los empresarios es casi que fiscal. Ese es un tema que hablábamos la semana pasada con Kevin, que teníamos que nosotros como contadores hacer la primicia, hacer el inicio de crear un plus en nuestro trabajo para que el empresario vea la importancia de la contabilidad financiera y deje de, no de lado, sino que es un producto de la misma contabilidad, las declaraciones de impuestos y el pago del mismo. Para eso están las normas de irlos calculando. Pero estos efectos, digamos, este efecto moneda, yo siento que la gran porcentaje de población de contadores están viendo ahora cómo lo registro, ¿verdad? ¿Cómo registro esa diferencia? Si lo llevo a una parte patrimonial de otro resultado integral, no va a afectar la declaración del impuesto sobre la renta. Pero si lo tengo que llevar directamente a resultados, sí me va a afectar de una u otra manera. En la parte del Salvador que yo escuchaba, no iba a ser grabado. Correcto. Entonces preguntaban ahí, si no va a ser grabado, entonces, ¿cómo lo voy a reportar en la declaración? Es decir, no grabados, o sea, hay que reportarlo siempre, sí, pero no va a pagar impuestos, ¿verdad? Entonces nos vamos del lado de Costa Rica. ¿Estaremos preparados para la llegada de la criptomoneda? Y ya hay alguna prohibición de que los empresarios actuales estén trabajando con criptomonedas. Y nosotros como contadores, ¿qué vamos a hacer, verdad? Si nos llega un cliente con esa inversión, ¿cómo lo vamos a registrar? Claro. Aquí en Costa Rica no, digamos, realmente no hay una prohibición, y sí, como vos decís, ya en el medio se empieza a escuchar gente que tiene criptomoneda y gente, digamos, que pregunta qué hago con eso, cómo lo contabilizo. Sí, don Adrián Espinosa nos está preguntando exactamente ese tema. Dice, en cuanto a la pérdida o ganancia por ventas o compra de criptomonedas, ¿cómo se debería registrar? Bueno, es nuevamente, digamos, obviamente, como les decía, no hay un procedimiento específico de la NIF, ¿verdad? Porque precisamente no calza la definición propiamente de un activo intangible, pero sí podríamos decir, a ver, la criptomoneda, digamos, les decía que tiene dos fines principales, como un medio de pago o como un activo intangible con el fin de ser vendido, ¿verdad? Entonces, esa ganancia que se genera en ese momento podría ser considerado en principio, y voy a decir en principio, vamos a ver en la parte fiscal, como una ganancia de capital. Inclusive la ley salvadoreña, ahí andamos, pues, que hablemos del tema, la ley salvadoreña precisamente exime de ese impuesto. ¿Por qué? Porque El Salvador está asumiendo que las ganancias que se generen de estas criptomonedas van a ser ganancias de naturaleza patrimoniales, de ganancias, digamos, de capital.
Y ahora vamos a hablar un poquito del tema de rentas empresariales, ¿verdad? Pero sí, digamos que en principio esas ganancias deberían de ser reconocidas en el estado de resultados, ¿verdad? Por lo menos desde la óptica, digamos, de los mexicanos, y un poco explicado sobre el fenómeno de lo que es, y es un activo que yo compro con fines especulativos, que lo compro a un valor determinado y que normalmente lo vendo con el fin de generar una ganancia, y ese es el uso, uno de los usos, ¿verdad? No digo el único porque el otro es medio pago, pero es los dos usos que tienen las criptomonedas, por lo menos a nivel local. A nivel internacional hay que tener claro, ya les digo, Europa, por ejemplo, se utiliza bastante la criptomoneda, se utiliza bastante, Colombia la tiene prohibida, China la tiene prohibida, la criptomoneda, digamos, no son países que no la reconocen, digamos. Entonces, eso hace que también tengan ciertas naturalezas o connotaciones, digamos, de su tratamiento y dependiendo del país donde está. Por ejemplo, a nivel de México, dice que las criptomonedas deben ser reconocidas a valor razonable y nivel 1. ¿Qué significa eso? A nivel de lo que diga el mercado, ¿verdad? Porque el nivel 2 es cuando se reconoce alguna institución financiera. Habría que ver el caso de El Salvador, si eventualmente El Salvador va a dictar como una política cambiada, que eso creo que es poco difícil porque no está en control de ellos. Pero eso es uno de los temas, digamos, también de discusión que tiene El Salvador, por ejemplo. Pero digamos en el caso cuando un país lo prohíbe, o sea, lo indica en la ley. Sí, correcto. Lo indica en la ley. En el caso de Costa Rica, es que no está prohibido. Ni sí ni no. No, uno puede perfectamente comprar y vender un bien con una criptomoneda. Inclusive ya les decía, vamos a hablar del centro del oficio, ya hay una empresa financiera, que si no estoy equivocado es el BAC, con los cajeros ATM, que le está dando la posibilidad de que usted llegue con una criptomoneda y convierta eso en dólares, por ejemplo. Para eso hay un proceso de registro en esos cajeros. Quiere decir que, digamos, la conversión va a ser la moneda, la criptomoneda, pasa a dólares y de dólares a colones. Exacto. Así es. La unidad, y esto es bien interesante, esos son otro de los puntos de esta norma mexicana. ¿Cómo se reflejan en los estados financieros? ¿A qué valor? Lo que dice la norma mexicana es que se deben de reflejar al valor de la moneda funcional de los estados financieros. Es decir, la criptomoneda que sea se debe convertir al valor de la moneda funcional del estado financiero que tiene, que estamos presentando. Si son dólares, son dólares. Pero por ejemplo en El Salvador, la equivalencia, y la ley lo dice, es el dólar, ¿verdad? Cada conversión de bitcoins, que es la moneda aceptada, se hace a dólar. Eso es importante también aclararlo, que en El Salvador se está aceptando el bitcoin, entonces las otras monedas que salen ahí, digamos, cuando uno estudia este tema, esas no están aceptadas. No están aceptadas. La ley es así específica, lo que están aceptando es el bitcoin. A diferencia de México, México les decía que tiene una ley de instituciones tecnológicas financieras. Ellos emiten, y hay una lista grande de monedas, de criptomonedas, inclusive el mexicano, el petro es una de las monedas, de las criptomonedas que ellos tienen aceptadas. Entonces, estas instituciones financieras especializadas en estos temas normalmente tienen una lista grande de criptomonedas aceptadas, digamos, para poder transarse en la economía mexicana, digamos. Pues, por eso les digo, no es un tema que, como vos bien decías, que no va a pasar, no, está pasando. Sí, ya está pasando en México, está pasando en Europa, está pasando en El Salvador, hay países de Sudamérica que también ya las están reconociendo, es decir, por lo menos a nivel del sistema financiero. En Costa Rica no hay prohibición legal, inclusive esta jurisprudencia que les mencionaba es de una institución financiera consultando a la Administración Tributaria costarricense. Mira, por cierto, voy a poner una maquinita para hacer cambio de bitcoins. Es decir, que nos ganó la tecnología a la normativa contable y fiscal. Siempre es así, de por sí. Pero esta vez fue... Sí, terrible. Porque sí va a tener una afectación directa. Correcto. Digamos, es más fácil decir que no es grabado ni deducible, ¿verdad? Es más fácil porque así no abro una puerta y tampoco tengo que crear una ley, claro, ni un reglamento. Pero en el caso de contabilidad, no hay, como dicen, no hay quite. O sea, tengo que generar un criterio de cómo registrar. Tenemos que darle un reconocimiento, una forma. Hay que recordar que hay tres cosas básicas en cualquier fenómeno contable: medición, reconocimiento e información a revelar. Digamos, esos son los tres elementos básicos en cualquier fenómeno contable que deberían, y que así están estructuradas de por sí las normas contables. Pues le tenemos que dar respuesta a esos tres en el caso de las criptomonedas, ¿verdad? Es decir, no, eso es parte de los temas que tenemos que tener claros, digamos, que se están dando.
Y tal vez si, como, no sé si tenés, digamos, en materia contable algún otro tema, digamos, si no, o sea, si quieres pasar, digamos, al tema fiscal, digamos. Yo creo que tal vez, don Marco, para hacer como un resumen pequeñito de lo que fue lo contable. O sea, todavía no hay una norma específica para el registro contabilidad. Correcto. Ahorita sería analizar por medio de un checklist cada una de las normas para ver los criterios de medición inicial, posterior y revelación. Y si no encontramos nada, nos pasamos al marco conceptual para determinar nuestro criterio, que eso también va a afectar las auditorías, ¿verdad? ¿Cómo voy a medir ese riesgo en la parte de auditorías? Y ahora sí, tengo todo registrado contablemente, tomé mis decisiones, va a resultados o va para otros resultados integrales, y ahora sí vamos para la parte fiscal. Correcto. Obviamente, si tengo pérdida, quiero ver cómo hago la deducción, ¿verdad? Pero si tengo ganancia, voy a ver si tengo que pagar impuestos sobre ese tema o sobre ese registro contable que me está dejando una ganancia por conversión o por venta de las criptomonedas, que ese es otro punto, ¿verdad? Son dos tipos de ganancias. Sí, ahí el reto va a ser lo siguiente, digamos, y es un reto, digamos, que ni siquiera la misma Unión Europea se ha definido claramente, y es la naturaleza económica y jurídica de este fenómeno. Es decir, para grabar cualquier consecuencia o fenómeno económico, es decir, para grabarlo con algún impuesto, lo primero es que yo tengo que decir, ¿y esto qué es? Es decir, cualquier situación que eventualmente se pretenda grabar con algún impuesto, tiene que primero definirse su naturaleza económica y jurídica. Y eso es el primer reto, porque en Europa no hay un consenso generalizado de qué son las criptomonedas. Inclusive, digamos, alguna gente lo cataloga, ya veremos, por lo menos 4 son los posibles definiciones que jurisprudencia española ha dicho sobre qué son las criptomonedas. Entonces, ese es el primer reto a superar. Y tienen altas incidencias, porque, por ejemplo, la ley española de impuestos al valor agregado con la costarricense es una copia. Pero, por ejemplo, entonces el dinero está exento de IVA. Yo no pago IVA por intercambiar dinero, pero sí pago IVA cuando transo bienes, por ejemplo. Entonces, si la definición es que esto es un bien, podría eventualmente ser sujeto a impuesto al valor agregado. Entonces, el primer tema a superar es eso. ¿Qué es? Bueno, por lo menos desde la óptica de la naturaleza económica y jurídica de la criptomoneda. Entonces, en Europa, ya les digo, no hay una definición para eso. Se tiene claro, vean que en la norma contable se tiene claro más o menos para qué se usa, pero, y se define, digamos, como un activo digital, pero por lo menos a nivel de la doctrina tributaria, no hay todavía una definición clara de qué es ese fenómeno. Entonces, eso es parte de los retos que tenemos para superar el tema de cuál es la naturaleza jurídica de esto. Entonces, tal vez para resumir, en esta primera están las cuatro posibles alternativas que la jurisprudencia, por lo menos española, y ¿por qué escogí la jurisprudencia española? Por una razón muy sencilla. La ley que tiene que ver con rentas y ganancias de capital es casi, no digo que igual, pero casi una copia de la TICA. Casi una copia. El proyecto de renta dual es una copia de la TICA. La ley de IVA es una copia de la española. La parte del capítulo 11 de rentas de capital es una copia de la española. Entonces, pues... Don Michael, pero ahí me voy yo a mí es que me encantó esa expositora de esta puertorriqueña, y ella decía, le hicieron esa pregunta exactamente, o sea, ¿cómo vamos a hacer con la normativa tributaria? O sea, debe ser universal, le decían, debe ser universal el registro contable. Para mí el registro contable debe ser universal, porque es de la NIF, ¿verdad? Ese sí no hay discusión, pero el fiscal. Entonces decían, ¿cómo se va a medir la parte fiscal para que todos los países estén en un mismo son de normativa? Entonces decía ella, así como se inventó la vacuna, se hizo la vacuna para el COVID a nivel mundial y la están usando todos, así debe ser esta normativa que se está generando fiscal para las criptomonedas. Es difícil. Dice, hay que unirnos, decía ella. Es difícil porque el problema de la parte tributaria es que cada país tiene su soberanía para definir la regulación en materia, inclusive para definir para efectos tributarios cuáles son las consecuencias de los distintos fenómenos. Vean ustedes que, por ejemplo, en la ley actual, nosotros tenemos, por ejemplo, que se le dan las consignaciones, a pesar que en el derecho mercantil una consignación no se consigna una venta, porque es básicamente poner el inventario ahí. Entonces, pero a nivel de impuestos, sí, a nivel de impuestos se considera un apartado la venta, pero a nivel de materia comercial no. Entonces, el problema que tenemos en la materia tributaria es que la materia tributaria
tiene, digamos, cada país tiene la soberanía, y por eso es que se definen leyes en materia de impuestos, de definir cómo va a tratar de estos distintos fenómenos. Entonces, el problema a superar en materia tributaria es, número uno, ¿qué es la criptomoneda? Número dos, ¿cómo va a, si se va a salir una regulación específica o sobre la normativa que existe, va a haber un tratamiento fiscal sobre eso? Entonces, les decía que, por ejemplo, la jurisprudencia española tiene 4 posibles alternativas, o por lo menos desde que se han venido emitiendo, y es que lo ha considerado lo que se llama otros efectos comerciales en la Unión Europea. ¿Qué es eso? Los otros efectos comerciales, lo que nosotros conocemos como títulos ejecutivos, pagaré la letra. Entonces, en algún momento, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo, en el 2014, esto se parece tanto a esto. Sin embargo, la conclusión final, después, a través del avance de la jurisprudencia, es que F no es necesariamente la mejor definición. Alguien más dijo, tiene características de un instrumento financiero. Sí. ¿Verdad? Y que ha dicho... Pasa puntos del checklist, como claro, ahora. Dice la jurisprudencia española, no, por una razón muy sutil, y es que normalmente un instrumento financiero obedece a alguien responsable por el eventual reconocimiento de ese instrumento financiero. Es decir, veámoslo de alguna manera fácil, un instrumento financiero es normalmente un bono, es normalmente algún pagaré, algún título, y normalmente eso está respaldado por alguien. Si yo quiero recursos de mi empresa, necesito bonos, es un instrumento financiero. Entonces la pregunta es, en la criptomoneda, ¿cuál es la contraparte? ¿Quién es el que responde por eso? Nadie. Entonces, la jurisprudencia española, la gran mayoría, yo estoy comentando lo que la doctrina ha dicho, ahorita les digo cuáles los 2 elementos que la doctrina ha adoptado más. El instrumento financiero no es uno de esos. Por ahí ha habido alguna jurisprudencia, hay un oficio que en algún momento lo asimila a un instrumento financiero. Los otros 2 es como un medio de pago, que es uno de los más aceptados a nivel de la doctrina de la jurisprudencia, y es la equivalencia a un dinero virtual no regulado, es lo que dice la jurisprudencia española. Y la otra es un bien mueble digital. Esas son las 2 tendencias de la jurisprudencia española para definir, digamos, este fenómeno y decir, bueno, esto tiene cara de un medio digital o de un bien mueble. Claro, lo que pasa es que de uno a otro es un vínculo muy alto, porque un medio de pago básicamente entonces quedaría libre de IVA, pero un bien mueble digital podría quedar sujeto a IVA, por ejemplo. Después lo otro es, dependiendo de la actividad económica que desarrolle yo, puede estar creado con ganancias de capital o con rentas a las empresariales, o lo que nosotros conocemos como impuestos de utilidades. Es decir, que tiene, como podríamos decir, características para ambos, tanto para renta de capital como para meterlo dentro de la renta de utilidades. Y es que lo sensible de eso es que va a depender mucho de para lo que lo use yo, porque yo puedo comprar un Bitcoin como medio de pago, básicamente, ¿verdad? O puedo comprarlo pues, específicamente para tenerlo, especular sobre eso, generar una ganancia, y entonces podría considerarse un bien mueble digital, como lo dice la jurisprudencia española. Entonces, vean que el tema no es simple desde esa óptica, ¿verdad? Ya les digo que estos 2 son los que más la jurisprudencia española ha ido aceptando, y los que más, por lo menos con la regulación costarricense, yo hace poquito ahí te compartí un artículo que escribí para el Defino, donde trataba de dar una aproximación a esto sin ser pretencioso de decir que ese es el mecanismo, la forma en que debería tributar esto, ¿verdad? Pero un poquito basado en todos estos elementos. Y tal vez para unos temas que no se nos escapen es, por ejemplo, los mineros, ¿verdad? En España, ¿qué se han dicho sobre los mineros? Yo en lo personal buscaba minas. Yo decía minas, mineros, porque en la primera charla también que escuché en la mañana hablaba mucho de minas, y yo, o sea, ya después de analizando todos los términos ya entendí. Porque claro, realmente van a salir varios términos tecnológicos que el origen de las criptomonedas que hablábamos ahora, claro, cómo está compuesta esa palabra, qué significa. Entonces, es un mundo nuevo realmente. Yo creo que si todos los días aprendemos algo, todos los días vamos a aprender algo nuevo de las criptomonedas. Sí, total. Digamos, en el caso de los mineros, por ejemplo, se ha dicho, la jurisprudencia española, cuando le consultaron si la actividad de hacer minería genera IVA, la jurisprudencia dijo no calza con la definición que tiene la ley, porque es una relación que no es bidireccional. Es decir, normalmente la ley de IVA grava la venta de bienes y servicios. Sí, yo gravo la venta de bienes y servicios, mientras que
en las criptomonedas o el minero realmente no está obteniendo por su actividad una recompensa. Usted me contrata para un servicio, bueno, yo le doy un servicio y usted me paga. En esta actividad no se considera, pero sí, por ejemplo, ha dicho la jurisprudencia española que la actividad de minería sí debería estar sujeta a impuesto a las utilidades en ese país, ¿verdad? Porque la consideran una actividad empresarial. Vea este comentario que nos dicen Adrián Espinosa. Bajo el ejemplo que yo tengo un inventario de Bitcoin y mi operación es vender y comprar esos mismos, el valor de ese inventario se puede variar por los montos significativos, por ser tan volátil, ya sea positivos o negativos. Eso iría a resultados. Correcto. Que era lo que hablábamos ahora. Por eso es que los mexicanos han dicho que no, que hay que clasificarlo fuera de los inventarios, fuera de los activos intangibles, poner una categoría de activos digitales y llevar ese reconocimiento a lo razonable con las variaciones a resultados, precisamente por este tema. Porque como no es una moneda de curso legal y está basado en la ley de la oferta y la demanda, el cambio es bastante sustancial. Exactamente, realmente es un tema muy amplio y ahorita estamos tocando los dos, la parte contable y la parte fiscal. Don Marco, así como para ir concluyendo, la administración tributaria está viendo, ¿usted considera que está viendo este tema como algo El Salvador, como que nunca va a llegar a nuestro país o no se ha dado cuenta que ya llegó? Muy interesante, hoy estaba precisamente en la administración tributaria por unas diligencias y saqué el ratito para hablar con la persona que me estaba atendiendo, un funcionario de la administración tributaria, y hablábamos de este tema, ¿verdad? La verdad es que El Salvador ha hecho mucha bulla, entonces hablamos de este tema. Y lo que me comentaba es que la administración tributaria sí tiene un proyecto de investigación de lo que está pasando con el fenómeno de criptomonedas, porque ellos se están dando cuenta que es un mecanismo de intercambio de bienes y servicios en el país. En Cuba no hay una criptomoneda, los extranjeros la están usando, es decir, ya ellos le están poniendo el ojo al tema. Y les decía nada más para terminar en eso, ahí está el oficio 1406 del 2020, ya donde lo que había era una consulta precisamente con la colocación de máquinas para intercambio de vehículos, y haciendo obviamente lo que explicó era la consecuencia tributaria de ese intercambio, ¿verdad? Y es que se iban a grabar las comisiones que se generen por el intercambio, porque estas maquinitas lo que hacen es, yo llevo un Bitcoins, me los cambia a dólares y me cobran una comisión. Pero para hacer eso hay un registro, digamos, donde yo tengo que meter mis datos, mi número y todo, y se genera la factura electrónica, o con eso, desde esas maquinitas. Y eso fue lo que la administración tributaria ya les dijo a esta empresa que va a poner estas maquinitas, porque hay un control anti-lavado y blanqueos que pretenden estas máquinas controlar cuando usted registra, digamos, la criptomoneda en estos cajeros. Entonces, ya les digo, no es un fenómeno que no existe, ya se está dando, ya tanto es así que ya hay una entidad financiera colocando, digamos, cajeros para cambiar bitcoins. Entonces, y ya inclusive Hacienda dijo, por cierto, las comisiones están grabadas. Que si ya nos habíamos acostumbrado al IVA, rentas de capital y rentas de utilidad, ¿viene algo nuevo? Sí, ahora el tema va a ser, lo complejo va a ser, como fue en su momento, definir, igual como los alquileres que se llaman para impuestos a las utilidades o de ganancias, va a ser algo similar con estas las criptomonedas, que si yo soy una empresa que me dedico a eso, probablemente me tocará con impuestos a las utilidades, pero si soy una persona que por fines especulativos compra una criptomoneda, pues me tocará con impuestos de ganancias de capital tributario, y así lo ha hecho la jurisprudencia española en su momento, por ejemplo. Entonces, es un tema novedoso, es un tema que ya los alcanzó, es un tema que ya está. Ya está y no podemos desconocer este tema. Que ya está y que ya hay que abrirle cuenta al catálogo, que ya hay que crear política contable, que ya hay que crear un procedimiento para el registro y hay algo, digamos, como para recapacitar los riesgos y los beneficios de esas criptomonedas. Yo el riesgo que le veo es que hemos buscado tantas políticas, tantos lineamientos a nivel de la SUGEP, del Banco Central, para limitar el lavado de dinero, y esto le va a abrir una puerta al lavado de dinero. El riesgo a los fraudes también, ¿verdad? Entonces, es lo que uno así percibe a nivel de riesgos, ¿verdad? Y a nivel de beneficios. Sí, es otro tipo de pago, ¿verdad? Sí, bueno, ya te decía que inclusive en España hay una jurisprudencia sobre un robo que hubo de una criptomoneda, entonces la persona consulta si esa pérdida la puede ser deducible para efectos de impuestos.
Qué interesante. Entonces, la verdad es que ya existe. Entonces, a ver, efectivamente las criptomonedas están muy asociadas a lo que es blanqueo, capitales y demás, porque el proceso de encriptación, a pesar de que hay un seudónimo, digamos, cuando usted está ahí, es eso, nada más, usted no, realmente no está colocando su nombre, su dirección y todo eso. Sin embargo, digamos, a nivel internacional, la GAF y estas organizaciones internacionales que luchan contra esto, han tratado de poner, de ir regularizando. Por eso entonces, y te voy a ser honesto, es probable que en algún momento se quiera regularizar esto. ¿Por qué? Porque es mejor. México lo hizo, México dijo, vamos, esto es un fenómeno, no podemos omitirlo, mejor ponemos instituciones financieras, tecnológicas, que lleven estas actividades, pero entonces eso transparenta, digamos, el origen del Bitcoin. Aquí en Costa Rica, esta máquina, digamos, estos cajeros, para poder yo ir a hacer el cambio, no es que yo meto el Bitcoin y me dan dólares, no, yo tengo que llevar un registro y me generan una factura electrónica. Entonces, ¿qué se está buscando con esos temas? Precisamente evitar que estos fenómenos sirvan para lo que es blanqueo. Pero claro que es un gran reto. Por ejemplo, claro, digamos a nivel fiscal, el hecho de que uno pase por una institución financiera, nosotros sabemos que todos contadores, que de alguna manera Hacienda nos controla por medio de las tarjetas de crédito, ¿verdad? Eso no pasa por ninguna institución financiera. Entonces, eso es uno de los retos y por eso les digo, voy hablando con el funcionario de Hacienda que sí Hacienda anda ya pensando en estos temas. No es un tema que no nos sorprenda que en muy corto plazo tengamos algunas regulaciones y algunos controles en este tema. Ok, don Marcos, ya para cerrar, y antes que todo agradecer a todos los que están conectados con nosotros, dando las disculpas del caso el día de hoy por lo del sonido y comentándoles que estamos con cambios, estamos implementando un set, estamos probando cámaras, probando micrófonos y todo, y le agradecemos montones los comentarios que nos hicieron llegar de los diferentes problemas que estaban sucediendo y se intentaron hacer las correcciones, pero vamos mejorando, vamos día a día mejorando. Yo sé que va a llegar un momento en que vamos a lograr que el programa ya trabaje por sí solo con el set. Esperen diferentes charlas y capacitaciones durante el mes. Estamos generando ideas, generando proyectos. La próxima semana vamos a hablar de la parte tecnológica de los robots en los despachos contables, que muchos no los queremos, ¿verdad? Que lleguen porque pensamos que nos van a sustituir, ¿verdad? Pero es un tema que va de la mano con las criptomonedas también. Es una moneda que no existe a nivel físico, que por eso pasa lo intangible, ¿verdad? Pero van a venir la parte robótica y creo que el tema viene desde ese punto de vista. Tener un despacho contable robótico, algo. Entonces está muy interesante el tema que nos dio el expositor, así que estén atentos a seguirnos por las diferentes redes sociales para que puedan ver este tema. Después vienen otras capacitaciones, pero ya más directamente de aprendizaje para que estemos con nuestro eslogan aprendiendo juntos. La verdad que es el eslogan que nosotros tenemos. Queremos aprender juntos, queremos hacer juntos las cosas para beneficio de nuestra profesión en todas las áreas y de la persona que realmente está dentro de la profesión de contabilidad. No solamente es el contador, sino ese ser humano integral que está ahí dentro de la contabilidad, que también queremos abarcar en nuestro programa Experiencia Contable. Así que estén atentos a nuestras redes sociales, vienen muchas ideas nuevas, muchos cambios nuevos que queremos servirles, así que cualquier observación que nos quieran hacer, cualquier recomendación, siempre serán bienvenidas. Don Marco. No, primero, Ivette, agradecerte obviamente la oportunidad de traer un tema tan novedoso. A mí me encanta el tema, tuvimos hace poco por un evento, la hice de dirimir de este tema de inteligencia artificial y otros temas. Y yo creo que los contadores no nos podemos aislar, esto es una realidad y pues tenemos que entrarle duro a estos fenómenos, entenderlos, digerirlos, porque ya lo decimos, hay algunos clientes ya con criptomonedas y diciendo, ¿y esto qué? ¿Se mete o no se mete? Don Marco, yo soy curiosa, yo quiero saber cómo hace usted el registro contable de la criptomoneda. Antes de irnos, para no quedarme con la duda, ¿cómo hace usted el registro de sus clientes? Bueno, digamos, en realidad, digamos, los que, por lo menos las dos personas que me han consultado al respecto lo tienen para fines especulativos, es decir, lo han visto como una inversión, ¿verdad? Entonces, lo hemos contabilizado a lo que es el valor razonable y lo estamos manejando al LORI, tema que obviamente, ¿por qué? Porque la gente, digamos, la está sosteniendo no por un tema. Es que yo lo
la analicé yo me enfoqué en la parte de 2028, o sea, el registro de las inversiones. Yo lo analizaría así, yo digo, no, hago una revaluación, un incremento, no decremento del valor de la inversión y se va para otros resultados integrales. Pero no hice el análisis de los checklists de todas las normas, sino que de una vez me fui a ese y ya yo lo registraría de esa manera. Sí, así por lo menos lo estamos tratando de momento, digamos. Realmente, como les decía, hay una norma mexicana específica, es para ellos obviamente, muy interesante, muy avanzada, escuchando a la gente en México hasta con felicitaciones de organismos internacionales, pero finalmente es para ellos, ¿verdad? No es lo que el día por lo menos ha fomentado en ese sentido. Y la última, ganancia desgravable, pérdida deducible para usted. Para mí sí. Porque digamos, por lo menos en la definición de rentas de capital, cualquier variación en patrimonio es desgravada. Entonces, en conclusión, ¿usted considera que debe estar en rentas de capital? De momento, por lo menos, a no ser que usted se dedique a la minería como actividad ya formal, yo en Costa Rica no conozco una empresa que se dedique a eso, debería estar en ganancias de capital. Ok, perfecto. Y a todos los contadores tengamos criterios y también investiguemos, informémonos. Decían hoy en una capacitación. ¿Qué le recomendaría a usted a los inversionistas o a los clientes que quieran estar en criptomonedas? Infórmese. Sí, claro. A ver, de esto hay que tener claro dos cosas, ¿verdad? Digamos, si uno, por lo menos yo que trabajo con muchas instituciones que tienen recursos para invertir, y lo que sí he aprendido es que hay niveles de riesgos en cada una de estas inversiones. Las criptomonedas son de alto riesgo, ¿verdad? Hay que tener amplios conocimientos en lo que es valorización de riesgos para poder, digamos, estar invirtiendo en esta criptomoneda. No es para todo el mundo. Las personas que por lo menos me han consultado, que tengo, digamos, de clientes para estos temas, son personas que se dedican a la parte tecnológica, entonces conocen bastante bien el fenómeno, entienden bastante bien, entonces creo que por ahí es que ellos se han arriesgado a invertir en eso, ¿verdad? Llevan el curso de estas actividades. La criptomoneda es una situación, pero sí hay un hecho, digamos, históricamente, por lo menos, desde que nació hasta más o menos el año pasado, el Bitcoin, por ejemplo, ha crecido un 4.400% su valor. Es que eso yo lo trato de comparar al lenguaje más de nosotros. Imagínense como que Marco Vargas pinte una obra de arte, probablemente hoy no hay ni un peso. Puede ser que un día de mañana viene de 100 y ahí va. Y las criptomonedas tienen ese componente, ¿verdad? Simplemente alguien construyó y el valor lo define el mercado. Exacto. Y el Bitcoin en particular ha logrado, digamos, que generar un valor muy alto a nivel internacional. Muchísimas gracias a todos los que se han quedado con nosotros compartiendo este tema. Realmente en redes sociales se ha movido desde la parte de vista de la inversión y de parte de vista de cómo registro contablemente. Es un tema nuevo, así que todos estamos en la expectativa a nivel de preguntas, ¿verdad? Y yo sé que conforme va a pasar el tiempo ya vamos a tener como más criterio para consultar, pero les agradezco mucho la participación del día de hoy. Igual usted, don Marco, muchísimas gracias por estar aquí en el programa de Experiencia Contable y siempre compartir ese conocimiento que ha adquirido, esa experiencia y esa amistad con toda la audiencia que ya vamos para 7 años, si Dios lo permite, siguiendo compartiendo experiencia, conocimiento y amistad. Y recuerde, el proyecto está en tránsito y viene aprendiendo juntos. Esté atento a los nuevos eventos que va a realizar Experiencia Contable. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana a las 7 de la noche con un tema de hacer nuestro despacho robótico. Es un tema que realmente, igual que yo, estamos en expectativa de qué nos va a traer el expositor. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.